En el principio, cuando las arenas del tiempo aún no habían cubierto los cimientos de las primeras ciudades, el hombre levantó sus ojos al cielo y soñó con alcanzarlo. En algún punto de la vasta llanura de Sinar, donde el sol nacía sobre el Éufrates y el Tigris, nació un proyecto tan audaz que marcaría para siempre la historia de la humanidad: la Torre de Babel. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia el cielo con un asombro que roza lo divino. Entre los relatos más enigmáticos de la historia antigua, uno sobresale por su misterio y su simbolismo: la Torre de Babel. Esta construcción, mencionada en el libro del Génesis, ha inspirado siglos de debate, interpretación y fascinación. ¿Qué llevó a la humanidad a intentar alcanzar el cielo con sus propias manos? ¿Fue ambición, orgullo o un deseo profundo de conexión con lo divino? Hoy, nos sumergimos en un viaje que nos llevará desde las fértiles llanuras de Mesopotamia hasta los restos de los antiguos zigurats, explorando un mundo donde la arquitectura y la leyenda se entrelazan de manera inseparable. Imaginemos por un momento el paisaje de la antigua Babilonia, hace más de 4000 años. Ríos que serpentean entre llanuras, campos que alimentan a pueblos enteros, ciudades que emergen como oasis de comercio, cultura y poder. Y en medio de este entorno, un proyecto monumental comienza a tomar forma: una torre que aspira a tocar el cielo. Los constructores, que trabajaban con ladrillos de barro cocido y bitumen, dedicaban días enteros a levantar estructuras cada vez más altas, soñando con la gloria de una obra que trascendería generaciones. Pero, ¿qué los motivaba realmente? ¿Era la búsqueda de inmortalidad, el deseo de desafiar a los dioses o simplemente la necesidad de dejar una huella indeleble en la historia? El relato bíblico nos dice que, en un tiempo en que toda la humanidad hablaba una sola lengua, la torre se convirtió en símbolo de unidad y ambición. Sin embargo, también advierte sobre los límites del poder humano y la fragilidad de los planes más grandiosos. La confusión de lenguas, como castigo divino, transformó un proyecto de colaboración en un mosaico de incomprensión y dispersión. Así, lo que comenzó como una hazaña monumental, terminó en caos y dispersión, un relato que ha perdurado durante milenios como advertencia y misterio. Pero la historia de la Torre de Babel no se limita a la Biblia. La arqueología nos ofrece pistas fascinantes sobre los zigurats, esas estructuras escalonadas que sirvieron como templos en la antigua Mesopotamia. Estas construcciones, testigos de una civilización avanzada, nos muestran que los pueblos antiguos tenían un conocimiento sorprendente de la ingeniería, la astronomía y la planificación urbana. Cada zigurat era mucho más que un monumento religioso. Era un centro de poder, cultura y tecnología, un reflejo tangible de la ambición humana y del deseo de acercarse al cielo. Mientras exploramos estos vestigios, surge una pregunta inevitable: ¿qué conexión existe entre el mito de Babel y las estructuras que realmente se alzaban sobre las llanuras mesopotámicas? ¿Podrían las historias bíblicas estar basadas en hechos concretos, en torres que los hombres construyeron con esfuerzo y dedicación y que con el tiempo fueron transformadas en leyenda? Cada ladrillo, cada terraza, cada inscripción nos habla de sociedades que soñaban con lo imposible, que desafiaban las limitaciones de su tiempo y que, aun en la adversidad, buscaban trascender. En esta serie, recorreremos ese camino, reconstruyendo la historia de la Torre de Babel y los zigurats, mezclando arqueología, textos antiguos y la narrativa que ha cautivado a generaciones. Desde los primeros planos de barro y bitumen hasta las huellas que la historia dejó en la memoria colectiva, descubriremos cómo la ambición, el ingenio y el misterio se entrelazaron para crear uno de los relatos más fascinantes del pasado. Y mientras nos adentramos en este viaje, queda abierta la pregunta que guiará cada episodio: ¿qué fuerza impulsó a los hombres a construir hacia el cielo, y qué nos revela su caída sobre nuestra propia naturaleza y nuestra eterna búsqueda de significado? Hace más de 4000 años, en el corazón de Mesopotamia, surgió una ciudad que cambiaría para siempre la percepción de la humanidad sobre el poder y la ambición: Babilonia. Entre sus murallas, los mercados bullían de actividad, los templos brillaban con ofrendas y las calles se llenaban del sonido de ladrillos de barro cocido apilados con precisión. Pero más allá de su vida cotidiana, un proyecto monumental comenzaba a tomar forma:
la construcción de una torre que desafiara los límites de la tierra y aspirara a tocar el cielo. ¿Qué fuerza invisible impulsó a hombres y mujeres a embarcarse en semejante empresa? Esa pregunta sería el hilo conductor de nuestra historia. Los antiguos escribas registraron los comienzos de la ciudad con fechas que hoy traducimos como 2300 a 2500 años antes de Cristo. Babilonia, ubicada en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Eufrates, no era simplemente un asentamiento, era un epicentro de comercio, religión y conocimiento. Los constructores, conocidos por su destreza en la fabricación de ladrillos y el uso de bitumen como mortero, comenzaron a erigir estructuras cada vez más altas. Se trataba de un proyecto de colaboración sin precedentes, donde cientos de hombres trabajaban codo a codo, levantando escalones que se perderían en la niebla del horizonte. La Torre de Babel, como la conocemos hoy, ha sido interpretada de múltiples formas. Para algunos, era un símbolo de orgullo y ambición desmedida. Para otros, un intento de acercarse a los dioses y comprender los secretos del universo. Los arqueólogos modernos han sugerido que su inspiración pudo provenir de los zigurats sumerios, templos escalonados dedicados a las deidades locales, que se alzaban en varias ciudades de Mesopotamia. Cada zigurat era una obra de ingeniería avanzada, con plataformas que ascendían en terrazas, escaleras que conducían a santuarios elevados y sistemas de drenaje diseñados para resistir inundaciones periódicas. Sin embargo, levantar semejante estructura no estaba exento de riesgos. La coordinación necesaria, el suministro constante de materiales y la organización de cientos de trabajadores era un desafío monumental. Los relatos bíblicos nos cuentan que, en un tiempo en que toda la humanidad hablaba un solo idioma, la torre se convirtió en un proyecto común. Pero la ambición humana, según la tradición, atrajo la atención de lo divino. La confusión de lenguas, un castigo inesperado, transformó la colaboración en caos, y los constructores se dispersaron por la tierra. La torre quedó incompleta, un recordatorio eterno de los límites de la empresa humana. A pesar de esto, la influencia de los zigurats y de la idea de Babel perduró. Las estructuras se convirtieron en centros religiosos, culturales y políticos, donde la astronomía, la contabilidad y la planificación urbana se desarrollaban con un grado de sofisticación sorprendente. Cada ladrillo, cada terraza, reflejaba no solo habilidad técnica, sino también la ambición de conectar lo terrenal con lo celestial. Mientras recorremos los vestigios arqueológicos, desde las terrazas erosionadas hasta las inscripciones que narran la vida de los sacerdotes y constructores, comprendemos que la historia de la Torre de Babel no es solo un mito. Es una lección sobre cooperación, innovación y los riesgos inherentes al deseo de trascender. Cada ruina nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde puede llegar la ambición humana antes de encontrarse con sus límites? ¿Qué secretos antiguos se han perdido entre los ladrillos de barro y las arenas del tiempo? En este primer episodio, hemos desenterrado los cimientos de un proyecto que aspiraba a tocar el cielo y que se convirtió en símbolo de unidad, ambición y desastre. Y mientras la torre se alzaba, se tejía también una red de misterios y enigmas que aguardaban siglos para ser descifrados. En los próximos episodios, exploraremos no solo la arquitectura y la ingeniería, sino también los relatos humanos y divinos que transformaron la Torre de Babel en un mito eterno. Cuando pensamos en la Torre de Babel, a menudo imaginamos una estructura imposible que se eleva hacia el cielo, desafiando toda lógica. Pero detrás de esa imagen se esconde una historia de ingenio, disciplina y conocimientos que sorprendieron incluso a los observadores más antiguos. ¿Quiénes fueron los arquitectos capaces de transformar barro y bitumen en monumentos que desafiaban la gravedad? ¿Cómo lograron organizar la fuerza de cientos de hombres para construir lo que hoy nos parece una hazaña inalcanzable? Los registros históricos nos trasladan a un mundo donde las ciudades-estado de Sumeria y Babilonia competían no solo por territorio, sino por prestigio y poder. Cada gobernante buscaba dejar su huella, y los zigurats eran la manera más visible de demostrarlo. La Torre de Babel, según los estudios modernos, se inspira en este tipo de construcciones, con sus terrazas escalonadas que ascendían hacia los templos celestes.
Estos templos no eran meros símbolos religiosos, también funcionaban como centros de administración, observatorios astronómicos y archivos de conocimiento. La construcción comenzó con la preparación meticulosa del terreno. El suelo debía ser compactado, los canales de riego desviados y los cimientos preparados para soportar toneladas de ladrillo. Cada ladrillo era moldeado, secado y transportado a la obra, mientras los obreros trabajaban coordinados en grupos, supervisados por jefes de cuadrilla que garantizaban que cada sección cumpliera con los estándares de estabilidad. La escala del proyecto requería una logística avanzada: almacenamiento de materiales, distribución de agua, alimentación de los trabajadores y gestión del tiempo eran retos constantes. Mientras los constructores avanzaban, los zigurats se convertían en hitos visibles desde kilómetros a la redonda. Para quienes vivían en las llanuras mesopotámicas, la torre era un faro de poder, un recordatorio de la capacidad humana para transformar la naturaleza. Sin embargo, la tradición bíblica relata que este mismo orgullo provocó la intervención divina. El lenguaje, que antes unía a toda la humanidad, se fragmentó en múltiples dialectos. La comunicación se volvió imposible y la coordinación se desintegró. Aquellos que habían trabajado codo a codo ahora luchaban por entenderse y la torre quedó inconclusa. Este episodio también nos lleva a los aspectos más enigmáticos de la arquitectura mesopotámica. Los zigurats no solo servían a fines prácticos o religiosos, eran observatorios astronómicos que permitían a los sacerdotes medir los ciclos de los astros y predecir fenómenos celestes. Cada terraza podía haber sido un punto de referencia y cada escalera un camino hacia el conocimiento. La combinación de espiritualidad, ciencia e ingeniería convierte a la Torre de Babel en un proyecto multifacético, donde el mito y la realidad se entrelazan. Entre los misterios que nos plantea, surge una pregunta que se repetirá en los siglos: ¿cuánto del mito se basó en observaciones reales de estructuras monumentales y cuánto fue añadido por la imaginación humana para explicar la diversidad lingüística? Los arqueólogos han encontrado restos de grandes zigurats, y aunque ninguno coincide exactamente con la descripción bíblica, todos revelan la misma ambición: acercarse a lo divino y dejar una huella eterna. Así, mientras exploramos los escombros y leemos las inscripciones que narran la vida de los constructores, comprendemos que la Torre de Babel es más que un mito. Es un testimonio de la capacidad humana para soñar y crear, pero también una advertencia sobre los riesgos del exceso. El orgullo y la ambición pueden levantar imperios, pero también pueden fragmentarlos. Y mientras el sol se oculta sobre las llanuras de Mesopotamia, con la torre aún inconclusa, surge una pregunta inquietante: ¿qué secretos perdidos guardan las piedras que nunca llegaron al cielo? Esa búsqueda nos llevará, en el próximo episodio, a descubrir los conflictos, logros y tragedias que rodearon no solo a la torre, sino a toda la civilización que la construyó. Hola, veo que la historia te está gustando. Si es así, dale me gusta y comparte. Y suscríbete. No te olvides. Mientras la Torre de Babel se elevaba, Babilonia comenzaba a consolidarse como un centro de poder y conocimiento en el mundo antiguo. Sus murallas, sus templos y sus canales reflejaban la capacidad de una civilización que había aprendido a dominar el agua, la tierra y la escritura. Pero, entre las glorias visibles, se escondían enigmas que aún hoy desafían a historiadores y arqueólogos. ¿Qué motivaba a sus gobernantes a construir estructuras que rozaban el cielo? ¿Qué secretos guardaban los templos y los zigurats más allá de su función religiosa? Los zigurats no eran simples torres, eran símbolos de conexión entre lo humano y lo divino. Cada terraza representaba un escalón hacia el cielo, un camino que permitía a los sacerdotes acercarse a los dioses y registrar los ciclos de la naturaleza. Los textos cuneiformes descubiertos en Nippur y Uruk revelan que estos templos eran también centros administrativos y económicos. Allí se almacenaban granos, se registraban transacciones y se planificaban campañas militares.
La Torre de Babel, en este contexto, no solo habría sido un monumento religioso, sino también un testimonio del poder centralizado y de la organización social de Babilonia. Sin embargo, los enigmas no terminan en la función práctica. Las dimensiones de la torre, según las descripciones antiguas, eran colosales. Cada escalera, cada terraza, estaba pensada para soportar cientos de trabajadores simultáneamente. Los arquitectos mesopotámicos habían desarrollado técnicas de construcción avanzadas, ladrillos cocidos, morteros de bitumen y sistemas de drenaje que prevenían el colapso. La ingeniería alcanzaba niveles tan sofisticados que algunas teorías modernas sugieren que la torre podría haber servido también como observatorio astronómico, permitiendo calcular solsticios, equinoccios y eclipses con sorprendente precisión. Mientras los constructores trabajaban, la torre se convirtió en un reflejo del orgullo humano. La Biblia relata que la unidad del lenguaje permitió emprender un proyecto sin precedentes, pero también advierte que la ambición puede tener consecuencias. La dispersión de lenguas y la confusión de voces no solo detuvieron la construcción, transformaron la historia misma de la humanidad. Lo que había comenzado como un símbolo de colaboración se convirtió en un recordatorio de los límites del poder humano frente a lo divino. Al mismo tiempo, la historia arqueológica nos revela conflictos y transformaciones. Babilonia fue escenario de invasiones, incendios y reconstrucciones que moldearon su identidad. Cada figurat sobreviviente cuenta historias de esfuerzo humano, resiliencia y adaptación. Las crónicas de Hammurabi y los relatos de Heródoto describen una ciudad que, pese a la destrucción, continuó fascinando a quienes la visitaban. La Torre de Babel, aunque inacabada, encarna la ambición de toda una civilización que buscaba trascender su tiempo y su espacio. Entre los enigmas que persisten, surge una pregunta inquietante: ¿qué conocimientos se perdieron con la caída de Babilonia? Los textos cuneiformes, aunque extensos, no revelan todo. Muchos rituales, técnicas de construcción y observaciones astronómicas quedaron ocultos, enterrados bajo siglos de historia y arena. La torre, como símbolo, nos invita a imaginar lo que pudo ser y a reflexionar sobre lo que la humanidad puede alcanzar cuando combina ingenio, fe y ambición. Y mientras el viento del desierto sopla sobre las ruinas, se percibe un susurro del pasado, un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento y del poder siempre estará acompañada de enigmas por resolver. ¿Qué fragmentos del misterio de la Torre de Babel todavía esperan ser descubiertos? Esa pregunta nos conducirá al siguiente episodio, donde exploraremos los relatos bíblicos y sus múltiples interpretaciones, intentando desentrañar la línea que une mito, historia y realidad. El ascenso de la Torre de Babel no fue un hecho aislado. En la vasta llanura de Mesopotamia, los zigurats surgían como estructuras colosales que desafiaban tanto a la gravedad como al tiempo. Cada ciudad-estado tenía su propio zigurat, y cada uno contaba historias de poder, fe y ciencia. Ur, Nippur, Lagas, nombres que aún resuenan en estudios arqueológicos, todos con torres escalonadas que servían como templos, observatorios y centros administrativos. Pero, ¿por qué esta arquitectura se volvió tan central en la civilización mesopotámica? Los zigurats eran más que simples edificios. Representaban la unión entre el cielo y la tierra, el esfuerzo humano por alcanzar lo divino. En cada terraza, los sacerdotes realizaban rituales complejos, siguiendo calendarios astronómicos y matemáticos que permitían predecir eclipses y estaciones agrícolas. El cuneiforme, inscrito en tablillas de arcilla, revela que estas torres eran también depósitos de conocimiento, leyes, tratados comerciales y registros de cosechas. La Torre de Babel, según la tradición bíblica, habría sido la mayor de todas, un testimonio de la capacidad humana para organizar recursos, mano de obra y saberes en un solo proyecto monumental. Las descripciones antiguas hablan de dimensiones descomunales, más de 90 metros de altura, terrazas que se extendían como plataformas infinitas, escaleras que desafiaban la resistencia de la arquitectura. Los arqueólogos modernos sugieren que la torre habría requerido miles de trabajadores durante décadas, empleando técnicas avanzadas para su época.
Ladrillos cocidos, morteros de bitumen y sistemas de drenaje conformaban una ingeniería que aún hoy sorprende por su precisión. La Torre de Babel no solo era un templo, era un logro técnico y un desafío al ingenio humano. La narrativa bíblica resalta la ambición y el orgullo de la humanidad unida, trabajando con un mismo idioma y un propósito común: alcanzar el cielo. Sin embargo, esta unidad generó temor entre los dioses y llevó a la dispersión de los pueblos, fragmentando tanto las lenguas como los destinos. Las fuentes arqueológicas sugieren que los zigurats requerían organización social avanzada, jerarquías claras y coordinación de miles de trabajadores. Cada ciudad-estado invertía décadas en levantar estas torres escalonadas, combinando conocimientos matemáticos, astronómicos y arquitectónicos. Los zigurats también funcionaban como observatorios. Desde sus terrazas, sacerdotes y astrónomos seguían los movimientos de los astros, preveían eclipses y establecían calendarios agrícolas precisos. En cierto sentido, la Torre de Babel podría haber sido el centro de un conocimiento que integraba lo terrenal y lo celestial. La Biblia menciona la confusión de lenguas, pero detrás de este mito se oculta un relato sobre la expansión del conocimiento, la comunicación y la transmisión cultural entre pueblos diversos. Con el paso de los siglos, Babilonia y sus torres enfrentaron conflictos. Asirios, persas y Alejandro Magno dejaron marcas que alteraron la fisonomía de los zigurats, pero sus bases sobrevivieron, permitiendo que generaciones posteriores imaginaran la grandeza original. Entre arqueólogos, aún persiste la fascinación por la escala y la ambición de estas construcciones. ¿Cómo logró una civilización tan antigua organizar recursos humanos y materiales para levantar estructuras tan altas? ¿Qué conocimientos se perdieron con el tiempo? Finalmente, la Torre de Babel nos recuerda que cada logro humano está acompañado de riesgos y límites. La Biblia lo simboliza a través de la dispersión de los pueblos, mientras que la historia material refleja la fragilidad de las civilizaciones. Suspendida entre lo real y lo legendario, la torre sigue siendo un punto de encuentro entre historia, misterio y conocimiento. En el próximo episodio exploraremos las técnicas de construcción, los materiales y los secretos de ingeniería que permitieron a los antiguos alcanzar alturas sorprendentes, desentrañando los enigmas que los zigurats aún guardan bajo las arenas del tiempo. El misterio de la Torre de Babel no reside solo en su historia, sino también en su construcción. Imaginen una llanura interminable bañada por el sol de Mesopotamia, donde miles de trabajadores cargan ladrillos de arcilla, mezclan bitumen y levantan plataformas escalonadas que se elevan hacia el cielo. Cada movimiento, cada ladrillo colocado, era parte de un plan meticuloso, diseñado para resistir el paso del tiempo y las inclemencias del clima. ¿Cómo lograron erigir estructuras tan gigantescas sin herramientas modernas? Los zigurats eran más que templos, eran laboratorios de ingeniería avanzada. Los constructores mesopotámicos combinaban conocimientos de geometría, hidráulica y astronomía. Las plataformas escalonadas no solo permitían el acceso a las terrazas superiores, sino que facilitaban la circulación de aire y agua, protegiendo la estructura de inundaciones y erosión. Cada capa era calculada para soportar el peso de la siguiente, un ejemplo de ingeniería que aún hoy sorprende a arquitectos y arqueólogos. La elección de los materiales también refleja un entendimiento profundo de la física y la química de la época. Ladrillos de arcilla cocida, mezclados con paja, formaban bloques resistentes al calor y la humedad. El bitumen, un asfalto natural, actuaba como mortero y aislante, asegurando que la torre soportara tormentas y sequías. Algunos zigurats incluían sistemas de drenaje ingeniosos, canales que dirigían el agua lejos de los cimientos, demostrando que los constructores mesopotámicos entendían los riesgos de construir en llanuras aluviales. Pero la construcción no era solo técnica, era un acto social. Miles de trabajadores, desde artesanos especializados hasta campesinos reclutados por temporadas, formaban una fuerza organizada y jerárquica. Supervisores, sacerdotes y escribas controlaban el avance, registraban recursos y aseguraban que los cálculos se cumplieran. Esta coordinación revela sociedades complejas, capaces de planificar proyectos de gran escala,
con administración centralizada y logística avanzada. La astronomía desempeñaba un papel central. Los zigurats eran también observatorios donde sacerdotes estudiaban el cielo. Desde lo alto, podían seguir los movimientos de Venus, la Luna y el Sol, prever eclipses y sincronizar los calendarios agrícolas con precisión. La Torre de Babel, según algunos estudiosos, pudo haber sido un punto de referencia para medir la posición de los astros, integrando conocimiento terrenal y celestial en un solo monumento. A medida que la torre ascendía, también crecían los riesgos. La estabilidad de las plataformas debía mantenerse, los materiales transportarse con cuidado y la fuerza humana coordinada con disciplina. Cada error podía ser catastrófico. Los textos cuneiformes relatan accidentes, retrasos y ajustes de última hora, recordándonos que incluso en la antigüedad, la construcción de grandes obras era un desafío constante. La ingeniería de los zigurats, aunque impresionante, era solo una parte de su significado. Representaban poder, fe y conocimiento. Servían como templos, centros administrativos y símbolos de la ambición humana. La Torre de Babel, en particular, se convirtió en un mito que trasciende la arquitectura. La ambición de alcanzar el cielo y la advertencia sobre los límites humanos siguen vigentes. A medida que la llanura de Babilonia se bañaba con la luz del amanecer, la torre inacabada se erguía como testigo de ingenio y audacia. ¿Qué secretos quedaron enterrados bajo sus cimientos? ¿Qué conocimientos se perdieron con los siglos y cuáles sobrevivieron en las tablillas de arcilla? Estas preguntas mantienen vivo el misterio de Babel, invitando al espectador a explorar más allá de lo visible, hacia la ingeniería, la cultura y la ambición que moldearon la historia. En el próximo episodio nos adentraremos en los rituales y ceremonias que daban vida a los zigurats, revelando cómo la religión, la política y el conocimiento se entrelazaban en estas torres que tocaban el cielo y la memoria de la humanidad. Desde lo alto de un zigurat, la ciudad parecía pequeña, diminuta ante la magnitud de la torre. Las escaleras de piedra y arcilla conducían a terrazas donde los sacerdotes, vestidos con túnicas bordadas, realizaban ceremonias que combinaban ciencia, religión y política. La Torre de Babel no solo era una proeza arquitectónica, era el corazón espiritual de Babilonia, un lugar donde los humanos buscaban comunicarse con lo divino. ¿Qué secretos rituales se desarrollaban en estas alturas que desafiaban tanto al tiempo como a la imaginación? Cada plataforma tenía un propósito. Los templos en la cima servían para venerar a los dioses astrales, mientras que las terrazas intermedias eran escenarios de observación y estudio del cielo. Sacerdotes y astrónomos trabajaban juntos, interpretando los movimientos de la Luna, Venus y Saturno, integrando estos conocimientos en los calendarios agrícolas y ceremoniales. La vida de la ciudad giraba en torno a estos ritos. La predicción de inundaciones, la siembra de cereales y la organización de festividades dependían de la precisión de sus cálculos. Pero la función religiosa no era solo práctica, era también un instrumento de poder. Los gobernantes entendían que el control de los rituales consolidaba la autoridad. Quien dominaba los secretos del cielo y la tierra podía guiar a la ciudad, imponer leyes y establecer alianzas. La Torre de Babel, según los textos bíblicos, simboliza ese poder humano concentrado, la capacidad de unir fuerzas, conocimientos y recursos para un objetivo monumental, pero también el peligro de la arrogancia y el exceso de ambición. Los ritos en los zigurats eran espectáculos de organización y precisión. Procesiones de sacerdotes, música de tambores y flautas, y la quema de incienso creaban una atmósfera que combinaba misterio y solemnidad. Cada acción tenía un significado. Cada paso, cada gesto, cada cántico estaba diseñado para invocar protección, fertilidad y prosperidad. Las tablillas cuneiformes mencionan ofrendas, ceremonias de purificación y la lectura de presagios celestes, revelando un mundo donde lo espiritual y lo administrativo se entrelazaban sin solución de continuidad. La torre también actuaba como un símbolo de cohesión social. Los ciudadanos, al participar o ser testigos de estos rituales, se integraban en una identidad compartida.
La unidad de lenguaje y propósito que describe la Biblia en Babel puede reflejar, en parte, estas prácticas. Un pueblo trabajando bajo un mismo sistema de creencias, organizado por una jerarquía que unía religión y administración. Pero esta unidad también generaba tensiones. La concentración de poder podía despertar envidia, conflictos internos o temor a la represalia divina, interpretada en relatos posteriores como la confusión de lenguas. A medida que los siglos avanzaron, los zigurats se convirtieron en símbolos de memoria colectiva. Babilonia fue conquistada repetidamente. Asirios, persas y griegos dejaron su huella, transformando la función y la apariencia de las torres. Cada reconstrucción alteraba la arquitectura, pero las bases y la esencia ceremonial permanecían. La torre bíblica, aunque probablemente nunca alcanzó las dimensiones míticas, perduró en la imaginación de generaciones y en los registros arqueológicos que documentan un equilibrio entre ambición, devoción y saber técnico. El misterio de los ritos, la coordinación de los sacerdotes y la relación entre cielo y tierra sigue fascinando. ¿Cómo lograban predecir eclipses con tanta precisión? ¿Qué conocimientos se perdieron con el tiempo y qué rituales eran esenciales para la vida cotidiana? Los zigurats no solo conectaban lo terrenal con lo celestial, conectaban a las personas con su historia, su cultura y su destino. Mientras el sol se pone sobre la llanura mesopotámica, la sombra de la torre se alarga sobre la ciudad. La Torre de Babel, testigo de ingenio, devoción y ambición, sigue siendo un enigma que invita al espectador a mirar más allá de lo visible, a descubrir la historia que se esconde entre los ladrillos, los rituales y las leyendas. En el próximo episodio exploraremos los relatos bíblicos, las traducciones antiguas y cómo la narrativa de Babel ha influido en la comprensión de la historia, la cultura y la identidad de los pueblos mesopotámicos. La historia de la Torre de Babel no se limita a la arqueología, su poder radica también en las palabras que han sobrevivido a través de milenios. Desde las tablillas cuneiformes hasta los textos bíblicos, los relatos sobre la torre reflejan la relación entre los humanos y lo divino, entre el poder terrenal y la ambición que desafía los límites. ¿Cómo puede un mito conservar la memoria de hechos reales, y qué nos enseña sobre la sociedad que lo creó? Los primeros textos de Mesopotamia mencionan torres colosales dedicadas a los dioses. Etemenanki, el zigurat de Babilonia, es un ejemplo destacado. Construido alrededor del siglo VI a.C., con bases que se perdieron en las arenas del tiempo, sus restos aún muestran la precisión de una ingeniería avanzada. Según los registros, sus dimensiones eran impresionantes. Más de 90 metros de altura, terrazas escalonadas y escaleras que permitían a los sacerdotes ascender hasta la cima, en un recorrido simbólico hacia lo celestial. La Biblia, escrita siglos después, transforma esta hazaña arquitectónica en un relato moral, donde la unidad humana y la ambición excesiva generan la dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas. El texto hebreo describe un pueblo que hablaba un solo idioma y se reunió en la llanura de Sinar con un propósito común: construir una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. La narrativa enfatiza la cooperación, la organización social y el ingenio humano, pero también advierte sobre los límites impuestos por lo divino. La dispersión de las lenguas puede interpretarse no solo como castigo, sino como una explicación del pluralismo cultural, un recuerdo de que el conocimiento y la comunicación siempre encuentran barreras naturales o sociales. Las traducciones y comentarios posteriores enriquecen el mito con interpretaciones diversas. Filósofos medievales, estudiosos renacentistas y arqueólogos modernos han buscado conexiones entre el relato bíblico y los zigurats mesopotámicos. Cada generación añade matices. Algunos enfatizan la ambición y el orgullo humanos, otros la capacidad de organización y otros, la transmisión del conocimiento a través de culturas diferentes. Así, la Torre de Babel se convierte en un símbolo que trasciende el tiempo, un recordatorio de cómo los relatos antiguos pueden influir en la memoria cultural de civilizaciones enteras. Los mapas antiguos, reconstrucciones y dibujos muestran que la torre se ubicaba en el corazón de Babilonia, junto al río Eufrates, rodeada por murallas y canales que indicaban un conocimiento avanzado de hidráulica y planificación urbana. El zigurat, más que un edificio, era un centro de aprendizaje.
Astronomía, matemáticas, agricultura y rituales se entrelazaban en un espacio que conectaba lo terrenal con lo divino. Los relatos bíblicos enfatizan la moraleja, pero la arqueología confirma que los zigurats eran logros técnicos de gran escala, que requerían mano de obra organizada, administración eficiente y conocimientos complejos. La persistencia de la historia en la memoria colectiva se refleja también en el arte y la literatura. Pinturas renacentistas, grabados y relatos modernos imaginan la torre, sus escalones infinitos y la confusión de lenguas. Cada representación refuerza la fascinación por la ambición humana, el misterio de la dispersión y el vínculo entre mito y realidad. Mientras la llanura de Mesopotamia duerme bajo la luz dorada del atardecer, la Torre de Babel se erige en la imaginación como un testimonio de ingenio, devoción y advertencia. Sus ruinas invisibles y sus relatos antiguos nos recuerdan que la historia, la leyenda y el mito se entrelazan, dejando preguntas abiertas sobre el pasado, la memoria y el conocimiento perdido. En el próximo y último episodio, analizaremos la influencia de la Torre de Babel en culturas posteriores, su impacto en la literatura, el arte y la filosofía, y cómo un mito puede modelar la identidad de pueblos enteros a lo largo de milenios. La Torre de Babel no terminó con la dispersión de los pueblos. Su influencia perdura, suspendida entre historia y mito, transformándose en símbolo universal. Desde los textos antiguos hasta la cultura contemporánea, Babel representa la ambición humana, la curiosidad intelectual y el límite entre el ingenio y la ibris. Cómo un relato antiguo sigue resonando, milenios después, en nuestras interpretaciones del mundo. En la literatura medieval, Babel se convierte en advertencia moral. El orgullo conduce a la fragmentación, la unidad excesiva genera miedo y el exceso de ambición provoca la caída. Escritores de la Europa renacentista reinterpretan la torre como un monumento perdido, donde se conjugan arquitectura, ciencia y poder político. Cada versión refleja el contexto histórico, una sociedad que observa el pasado para aprender y un mito que ofrece lecciones sobre cooperación, comunicación y límites humanos. El arte visual también perpetúa la memoria de Babel. Pinturas de Pieter Bruegel el Viejo, grabados de Gustave Doré y reconstrucciones modernas muestran torres inacabadas que se elevan hacia el cielo, rodeadas de ciudades bulliciosas y paisajes simbólicos. La perspectiva de estas imágenes refuerza la idea de una humanidad pequeña frente a su ambición, frente a un orden cósmico que parece imponerse sobre los proyectos humanos más grandiosos. En cada obra, la torre encarna tanto el logro técnico como la advertencia sobre la soberbia. Más allá de la estética y la moraleja, los arqueólogos estudian los restos de Babilonia y los zigurats para comprender la realidad que inspiró la leyenda. Etemenanki y otros zigurats, con sus bases de ladrillos cocidos y mortero de bitumen, revelan un nivel de planificación y conocimiento que todavía sorprende. Las técnicas de construcción, la organización de la mano de obra y la integración de la astronomía en la vida urbana muestran que, detrás del mito, existieron sociedades capaces de logros extraordinarios. Babel se transforma entonces en puente entre la imaginación literaria y la evidencia histórica, un lugar donde la ciencia y la leyenda convergen. La influencia de Babel se extiende también a la filosofía y el pensamiento humano. Filósofos y lingüistas interpretan la confusión de lenguas como metáfora de los límites de la comunicación, la diversidad cultural y la necesidad de cooperación entre pueblos distintos. En este sentido, la torre no es solo un edificio, sino un espejo de la condición humana. Nuestra capacidad de crear, organizar y construir mundos, y al mismo tiempo, nuestra vulnerabilidad ante el exceso de ambición. Incluso en la actualidad, Babel inspira debates sobre identidad, lenguaje y conocimiento. Investigadores de la historia antigua comparan relatos bíblicos con hallazgos arqueológicos, buscando entender cómo los mitos reflejan la memoria colectiva de civilizaciones desaparecidas. Cada descubrimiento, cada interpretación abre nuevas preguntas. ¿Cuánto de la torre fue real? ¿Qué secretos se perdieron en la arena del tiempo? ¿Cómo un relato puede moldear la cultura de generaciones enteras?
Mientras el sol se oculta sobre las llanuras mesopotámicas, la Torre de Babel permanece como símbolo de la grandeza humana, de la curiosidad, de los límites del ingenio y de la advertencia sobre la soberbia. Entre los escombros y los textos antiguos, entre los mapas y las reconstrucciones, la torre sigue viva en nuestra imaginación. Nos recuerda que cada intento de alcanzar el cielo requiere esfuerzo, conocimiento y humildad. Que la historia, la leyenda y el mito se entrelazan, dejando un legado que inspira, advierte y fascina. La Torre de Babel, aunque fragmentada y perdida, sigue hablando a través del tiempo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la ambición, la cooperación y los misterios que la humanidad siempre buscará desentrañar. La memoria de Babel, inscrita en la arena, en la piedra y en las palabras, permanece abierta, como un eco que atraviesa milenios, desafiándonos a imaginar y a aprender. La torre ya no se alza, pero su sombra recorre el tiempo. Entre ruinas y arenas, los restos de los zigurats susurran secretos que nadie ha logrado descifrar. Cada ladrillo parece contener un mensaje olvidado, un conocimiento perdido bajo siglos de polvo. Babel no fue solo un edificio. Fue un desafío al cielo, una pregunta lanzada al infinito. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición humana? Las lenguas se dispersaron, los pueblos se separaron, pero la curiosidad permaneció. La torre nos recuerda que el deseo de alcanzar lo imposible nunca muere. Desde lo alto de las terrazas, los antiguos sacerdotes observaban los astros, conectando tierra y cielo. La torre era un puente, un mapa de sabiduría y poder, y la Biblia solo nos dejó el mito de la confusión de lenguas. Pero quizá allí estaba la verdadera historia, la búsqueda de conocimiento y la transmisión de secretos que la humanidad aún sueña con descifrar. Hoy, al contemplar Babilonia, sentimos su grandeza perdida. La Torre de Babel no es solo historia ni leyenda, es un misterio que atraviesa generaciones. Cada ciudad que erigimos, cada palabra que hablamos, cada ambición que nos impulsa, lleva un eco de aquella torre invisible. ¿Fue real? ¿O solo un símbolo de lo que la humanidad puede soñar y construir? La respuesta permanece oculta, flotando entre arena y memoria. Babel nos invita a mirar hacia arriba, hacia lo desconocido, y a preguntarnos, ¿qué otros secretos esperan ser revelados? El viento recorre la llanura. La torre desaparecida parece susurrar, sigue buscando.